Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C231, inflexible durante toda la vida. Capítulo 231. Inflexible a lo largo de la vida. La respuesta del otro lado fue un silencio mortal. Después de un momento, la voz se suavizó y ofreció una suave persuasión. Wang Yanxi, debes entender que debajo de un nido caído no quedan huevos intactos. No es que nosotros, las 10 grandes sectas inmortales, te estemos obligando. La situación en el campo de batalla es terrible y hemos llegado a un momento crítico. Ustedes, pequeñas sectas de montaña, pueden ser miserables, pero nosotros, los líderes, no somos mucho mejores, ¿saben? No te lo ocultaré, en nuestra secta de la espada celestial, más de la mitad de los amos y hermanos de mi generación han muerto en batalla. Me temo que pronto también tendré que unirme personalmente a la batalla. En esta etapa de la guerra no hay vuelta atrás. Después de mucho tiempo, Wang Yanxi suspiró, lo entiendo, viejo. Esta vez, déjame ir. Maestro. Una voz ligeramente ronca exclamó, a punto de decir algo, pero Wang Yanxi lo interrumpió. Mi decisión está tomada, no hay necesidad de disuadirme. Bien. Valiente. Como ese es el caso, no me quedaré mucho tiempo. Recuerda, dentro de 7 días, debes ir a la montaña con Yun y unirte a nosotros. Después de que el enviado se fue, Wang Yanxi le dijo al tercer hermano mayor, Lian Chan, ven conmigo. Antes de irnos, hay algo que necesito decirte. Sí, maestro. Lian Chan se ahogó. El sonido se fue desvaneciendo poco a poco. Li Fan volvió a caer en un sueño profundo. Tian Yan. Es hora de tomar tu medicina. Estas hierbas recientes son distribuidas por esas sectas principales. Son de mucha mayor calidad que los que tomabas antes. En impresión de Li Fan, el habitualmente silencioso tercer hermano mayor de repente se volvió hablador. Alimentó a Tian Yan con medicina mientras compartía algunas historias y rumores interesantes del mundo del cultivo. Tercer hermano mayor, ¿no regresará el maestro como el hermano mayor y el segundo hermano mayor? Li Fan preguntó de repente. Los movimientos de Lian Chan se congelaron repentinamente. Después de un momento, forzó una sonrisa y dijo, hermano menor, no pienses demasiado. Descansar y recuperarse es la prioridad. El maestro definitivamente regresará. Definitivamente. Lian Chan repitió esta frase como si intentara convencerse a sí mismo. Li Fan asintió. Después de tomar el medicamento, una sensación de calor se extendió por su abdomen, proporcionándole mucho consuelo. Cuando la somnolencia lo envolvió nuevamente, Li Fan cayó en un sueño profundo. Van. Li Fan se despertó por los sonidos de una pelea. La voz del tercer hermano mayor resonó desde la distancia. Cada vez que dicen que es la batalla final, un momento crítico. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántas personas han muerto? Nunca termina. No iré. Puedes matarme. De todos modos, ir al frente significa la muerte. La voz de la otra persona estaba llena de agotamiento. Lian Chan, no me obligues a actuar. ¿Crees que puedes morir solo porque quieres? Convertirte en un títere inmortal para luchar en la batalla también es una forma de cumplir mi misión. Sin embargo, tu maestro, Wang Yanxi, me salvó la vida en el campo de batalla. Antes de morir, le prometí que cuidaría del Dao de la transformación del cuerpo antiguo tanto como pudiera. Esta vez vine personalmente a explicártelo. Ya es mi benevolencia. De lo contrario, te habrían llevado directamente. Aprovecha el tiempo restante y di lo que sea necesario. Ese pequeño llamado Tian Yang, Wang Yanxi, también me lo mencionó. Su físico es extremadamente compatible con el Dao de transformación corporal antigua de tu secta. Mientras pueda sobrevivir a la tribulación, sin duda revitalizará el Dao de la transformación del cuerpo antiguo. Sé que el Dao de la transformación del cuerpo antiguo realmente ha sacrificado mucho, continuó el enviado. Cuando se gane la guerra,
durante la distribución de méritos, solicitaré que se le conceda a Tianyang una píldora adicional del establecimiento de la Fundación Taizang. Esta píldora le ayudará a cambiar su destino, a renovar su físico mediante la limpieza de la médula y a remodelar su constitución. Esta es una medicina divina incomparable de la secta Taizang, e incluso los discípulos internos comunes de la secta Taizang no están calificados para tomarla. Bajo las continuas palabras del enviado, Lian Chan finalmente fue persuadido. Estoy dispuesto a seguirte hasta el frente. Sin embargo, tengo una condición. Quiero esta píldora del establecimiento de la Fundación Taizang antes de irme, dijo Lian Chan con determinación. El cuerpo de mi hermano menor está demasiado débil y siempre está en un sueño profundo. Sin esta pastilla que cambie su destino, no podrá cuidar de sí mismo. Tú. El enviado suspiró. Después de mucho tiempo, dijo lentamente, está bien, iré a intentarlo. Después de que el enviado se fue, Lian Chan se acercó a Li Fan, aparentemente diciendo muchas cosas. Sin embargo, en el estado de somnolencia de Li Fan, no podía oír nada con claridad. Después de un tiempo, Li Fan escuchó la voz emocionada de Lian Chan, hermano menor, toma rápidamente esta pastilla. Después de tomarlo, te recuperarás a la normalidad. Lian Chan le dio la píldora del establecimiento de la Fundación Taizang a Li Fan, observó por un momento y pareció respirar aliviado. Otra voz familiar sonó, está bien, ya que la pastilla está bien, comencemos lo antes posible. Si retrasamos la batalla final, no puedo garantizar su seguridad. Lian Chan le dio una palmadita en la cabeza a Li Fan. Hermano menor, cuídate. Los pasos fueron retrocediendo poco a poco y la puerta se cerró de golpe. A partir de entonces, el Dao de la transformación del cuerpo antiguo cayó en absoluto silencio. Mientras Li Fan yacía en la cama, medio dormido y medio despierto, sintió el poder medicinal de la píldora del establecimiento de la Fundación Taizang irradiando continuamente en su vientre. Olas de calor fluyeron a través de sus meridianos, transformando su físico. Fue más potente que todos los medicamentos anteriores combinados. Poco a poco la fuerza regresó a su cuerpo. Li Fan volvió a caer en un sueño profundo. Cuando despertó, encontró una vitalidad perdida hacía mucho tiempo llenando su cuerpo. Su mente también se volvió mucho más clara. Al reflexionar sobre lo que le había sucedido desde que poseyó el cuerpo de Tianyang, Li Fan no pudo evitar sentirse un poco impotente. La debilidad de este cuerpo superó con creces la imaginación de Li Fan. Esto le impidió hacer planes o estrategias eficaces. Solo pudo observar cómo se desarrollaba la trama, al igual que el Tianyang original. Parece que este primer intento va a fracasar inevitablemente. Pero de todos modos no esperaba ganar nada en el primer intento. Considere esto como una recopilación de información. Con estos pensamientos, Li Fan exploró la cueva del Dao de la transformación del cuerpo antiguo. Aparte del trozo de jade dejado por el tercer hermano mayor, no encontró nada valioso. La entrada a la cueva estaba herméticamente cerrada y no se podía abrir desde el interior. Después de observar por un momento, Li Fan sintió levemente. Esta parece ser una restricción impuesta por el propio Dao de la transformación del cuerpo antiguo, más que un problema porque la restricción es demasiado fuerte. Solo puedo quedarme en este espacio. Después de reflexionar un rato, Li Fan regresó a la habitación y comenzó a leer el contenido de la hoja de jade. Además de la herencia del Dao de la transformación del cuerpo antiguo, también hubo un mensaje de aliento del tercer hermano mayor a Tianyang. Hermano menor, cultiva bien en casa y espera mi regreso. El maestro dijo que una vez que tu cuerpo se recupere, tu talento de cultivo no perderá ante nadie. Incluidos aquellos discípulos directos de esas 10 grandes sectas inmortales. Vamos, cuento contigo. Cuando consigas el éxito del cultivo en el futuro, cuento contigo para que seas mi patrocinador. Después de dejar la hoja de jade, Li Fan permaneció en silencio durante mucho tiempo. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C232, Calamidades infinitas capítulo 232, Calamidades infinitas. Excepcional talento para el cultivo, ¿eh? Quizás el tercer hermano mayor solo quería animar a Tianyang antes de que muriera. Si el talento de Tianyang era realmente asombroso, ¿cómo pudo haber parado en el escenario Golden Core durante su vida?
Necesitó absorber y refinar el poder de la tierra durante miles de años solo para apenas lograr la transformación del alma. Adoptó un enfoque poco convencional y se desvió de la norma. Aunque con el tiempo se convirtió en un cultivador de la transformación del alma, definitivamente no tuvo nada que ver con un talento extraordinario. Li Fan negó con la cabeza y suspiró para sí mismo. Después de un tiempo, Li Fan comenzó a resumir la información que había obtenido durante este periodo. Inicialmente, cuando ingresó por primera vez al Palacio Celestial de Cloudwater, aprendió de Yin Tang y Geu Daoist sobre una guerra masiva y extremadamente brutal que ocurrió en la antigüedad. Aunque no pudo encontrar ningún registro relevante en el espejo Tianxuan, posiblemente debido a la influencia de las potencias mencionadas anteriormente para hacer que los cultivadores olvidaran las tragedias. Las horribles escenas de guerra mencionadas en Buscando Inmortales insinuaban la existencia de tal guerra. A partir del recuerdo eterno de Tian Yang, Li Fan adquirió una comprensión más profunda de la crueldad de esta guerra. Incluso las pequeñas sectas montañosas del mundo del cultivo en aquella época fueron casi completamente aniquiladas. Se podría imaginar lo devastadora que fue esta guerra. ¿Quiénes fueron los dos bandos en la guerra? ¿Y por qué luchaban? El hermano mayor de Tian Yang, Cixin, se había referido con desdén al otro lado del conflicto como bárbaros. Pero a juzgar por los resultados, la fuerza del bando contrario definitivamente no fue débil. Aunque las 10 grandes sectas inmortales finalmente salieron victoriosas, solo podría describirse como una victoria desastrosa. Li Fan, después de haber conocido poderosos cultivadores de la integración Dao en sus reencarnaciones, sabía lo aterradores que eran. Sin embargo, durante la antigüedad, las potencias de la integración Dao no eran raras. De hecho, eran bastante numerosos en esas poderosas sectas. Sin mencionar que las 10 grandes sectas inmortales sin duda tuvieron la presencia de inmortales de la longevidad. Solo pensarlo dejó claro que cuando estas sectas se unieron, formaron una fuerza formidable. ¿Qué clase de enemigo podría empujar a los cultivadores a una situación tan desesperada? Li Fan estaba lleno de dudas. La verdad estaba oculta en la niebla de la historia. Incluso con tantas oportunidades, Li Fan solo había vislumbrado una pequeña parte. Para comprender verdaderamente lo que sucedió en aquel entonces, Li Fan necesitaba más información. Al pensar en esto, Li Fan reprimió silenciosamente los pensamientos dispersos sobre la antigua guerra en su mente y centró su atención en otro asunto. En la antigua era de la guerra, las sectas prosperaron. La alianza de las 10 grandes sectas inmortales tenía dominio absoluto sobre todo el mundo del cultivo. Incluso en el trozo de jade dejado por el hermano mayor Lian Chan, no hay registro de la nueva ley de saqueo de los cielos y la tierra. Por lo tanto, se puede inferir que la era de la guerra antigua debería haber sido anterior a las enseñanzas del ancestro inmortal. Quizás fue precisamente debido a esta guerra antigua que estas antiguas sectas sufrieron daños significativos en su vitalidad. La nueva ley del ancestro inmortal solo pudo desarrollarse plenamente en el espacio creado por esta guerra. Con la llegada de este periodo de reforma, la nueva ley finalmente reemplazó a las antiguas. Sin embargo, con el paso de los años, el mundo del cultivo volvió a su antigua gloria. Sin embargo, mientras los cultivadores saqueaban los cielos y la tierra, se enfrentaron a la reacción de los cielos y la tierra. Los cultivadores no pudieron practicar la misma técnica y de repente llegó la gran era de la calamidad. En las primeras etapas de la gran era de la calamidad, surgieron conflictos inevitables, pero el orden general aún podía mantenerse. Pero a medida que pasaba el tiempo, cada vez más cultivadores se acercaban a sus límites de vida útil y el colapso se volvió inevitable. En este momento crítico, el miasma inmortal mortal estalló. Esto es lo que llaman la era de la gran plaga. Ante la amenaza del miasma inmortal mortal, los cultivadores tuvieron que detener temporalmente la matanza mutua y buscar maneras de resolver el problema del miasma inmortal mortal. La matanza masiva de mortales fue ineficaz, por lo que solo pudieron reubicarlos en submundos cercanos. Cuando este mundo estaba desprovisto de mortales, el problema del miasma inmortal mortal se resolvió por completo. Llegó el verdadero caos y la matanza. El orden ortodoxo del mundo del cultivo, que había durado incontables años, colapsó de la noche a la mañana. Todo se vino abajo y los cultivadores se volvieron como hormigas, luchando por sobrevivir. Este periodo fue la Gran Edad Oscura. Incluso los días más oscuros siempre pasarán.
Cuando el número de cultivadores se redujo al mínimo, la matanza finalmente cesó. En ese momento, el mundo del cultivo ya se había convertido en un mundo desolado. En esta tierra desolada solo vivían cultivadores solitarios que habían sobrevivido a la Gran Edad Oscura. Este periodo puede denominarse la Edad Desolada. Después de eso, la creación de la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos anunció el surgimiento de un nuevo orden de cultivo en el reino de Xuanhuan. Li Fan organizó varias observaciones desde que ingresó al mundo del cultivo. Poco a poco fue surgiendo una clara progresión histórica. La vitalidad de la civilización cultivadora es verdaderamente tenaz. Li Fan no pudo evitar suspirar. Incluso después de sufrir tantas calamidades, tras casi extinguirse, aún pueden brotar y crecer de nuevo a partir de las ruinas. Pensando en el futuro, Li Fan se dio cuenta de que sus futuros oponentes podrían ser viejos monstruos que habían sobrevivido a cada uno de esos periodos calamitosos uno tras otro. Li Fan no pudo evitar sentir un hormigueo en el cuero cabelludo. Sin embargo, no tenía miedo. Puedo fracasar innumerables veces. Pero no importa en qué nivel de cultivo se encuentren, mientras fracasen una vez, habrán perdido por completo. ¿Qué tengo que temer? Ejecutaré a quienes obstruyan mi longevidad. Li Fan ya había entendido que este nuevo orden en el reino Xuanhuan era algo similar al juego de peces. El simple hecho de convertirse en el nuevo rey de los peces no fue suficiente para sobrevivir. También tuvo que evadir la caza colectiva de aquellos antiguos reyes de los peces que observaban con entusiasmo antes de poder tener realmente las calificaciones para controlar su destino. Sus pensamientos se calmaron gradualmente. El mundo de la simulación de la verdad aún no había terminado. Li Fan especuló que el complot de Tian Yang aún no había concluido. Además, en este mundo similar al reino inmortal caído, el flujo del tiempo no era consistente con el mundo real. Li Fan no tenía prisa por irse. Decidió quedarse en la cueva y usar el cuerpo de Tian Yang para cultivar el Dao de la transformación del cuerpo antiguo. Practicar el método antiguo fue una experiencia novedosa para Li Fan. A diferencia de la naturaleza directa y brutal de la nueva ley, el antiguo método enfatizaba la comprensión de la técnica de cultivo en sí y la contemplación del Dao. En comparación con el proceso de cultivo mecánico y repetitivo de la nueva ley, Li Fan encontró que la práctica del antiguo método era más placentera. Por supuesto, esto se debió a que el cuerpo actual de Li Fan podía cultivarse. Para una persona común y corriente sin aptitud para el cultivo, no sería tan agradable. Sin la necesidad de raros tesoros celestiales, Li Fan irrumpió en la etapa de establecimiento de la fundación después de alcanzar la perfección de la condensación y, después de una progresión natural, Li Fan avanzó rápidamente, alcanzando el establecimiento de fundación media, el establecimiento de fundación tardía, hasta que finalmente se detuvo tras alcanzar la perfección de fundación-establecimiento. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C233. Transformación del cuerpo externo. Capítulo 233. Transformación del cuerpo externo. Li Fan no tenía experiencia en la formación del núcleo dorado. Además, el trozo de jade dejado por el tercer hermano mayor tenía muy poca descripción sobre este asunto. En su ignorancia, Li Fan tuvo que explorar y probar por su cuenta. La formación de núcleos, ya sea en el mundo del cultivo antiguo o moderno, es un proceso extremadamente difícil. La disparidad de fuerza antes y después de la formación del núcleo es como la noche y el día. De ahí el dicho, al formar un núcleo dorado, mi destino está controlado por mí. Li Fan aprovechó esta rara oportunidad para probar el método de formación del núcleo en el cuerpo de otra persona, allanando el camino para su propio cultivo. Mientras estaba inmerso en el cultivo, sin darse cuenta del paso del tiempo, una fuerte explosión lo sobresaltó. ¡Boom! La puerta de la cueva temblaba como si fuera bombardeada continuamente. Toda la cueva tembló instantáneamente. Li Fan tuvo que detener su cultivo y estar en guardia. Al poco tiempo, la puerta quedó destrozada. Un grupo de personas también irrumpió simultáneamente. Esto es todo, la cueva del Dao de la transformación del cuerpo antiguo. Hermanos, ¿es adecuado el lugar que encontré? Abundante energía espiritual, terreno traicionero, fácil de defender y difícil de atacar. Es un gran lugar para establecer una secta. Dicen que todos los discípulos de la secta murieron en la batalla anterior,
así que es un buen negocio para nosotros. Inteligente, nos ahorró mucho esfuerzo. 7 cultivadores con vestimenta diferente y apariencia feroz conversaron entre sí. Como si estuvieran en sus propias casas, paseaban tranquilamente por la cueva. Espera un momento, parece que todavía hay alguien dentro. Esté alerta. La cueva de Ancient Body Transformation DAO era solo un lugar pequeño. Inevitablemente, poco después, descubrieron la presencia de Li Fan. El grupo inmediatamente rodeó fuertemente a Li Fan. Con una mirada, Li Fan no pudo evitar sentir una sensación de hundimiento. 2 estaban en la etapa Golden Core y 5 en la etapa Foundation Establishment. Parece que este viaje de formación del núcleo va a terminar aquí, pensó Li Fan. La gente que estaba frente a él, mirando a Li Fan, que estaba rodeado en el medio, mostró vacilación y comenzó a comunicarse. Jefe, ¿qué debemos hacer? Parece que la secta Dao de transformación corporal antigua todavía dejó un niño pequeño para proteger el lugar. Después de encontrar finalmente una cueva tan decente, ¿cómo pudimos dejarla así? El segundo hermano tiene razón. En mi opinión, deberíamos matar a este niño. Nadie lo sabrá. Esto no parece correcto. Parece que solo tiene 5 o 6 años. ¿Por qué no simplemente ahuyentarlo? La bondad de una mujer. Si lo dejamos ir, podría difundir por todas partes la noticia de que nos apoderaremos por la fuerza de su cueva. Además, un niño de 5 o 6 años en la etapa de establecimiento de la fundación tiene un talento aterrador para el cultivo. En unos años, cuando alcance la etapa del núcleo dorado o incluso la etapa del alma naciente, podría regresar en busca de venganza. El sexto hermano tiene razón, mátalo directamente. Pero las 10 grandes sectas inmortales emitieron conjuntamente una orden de prohibición, ordenándonos recuperarnos y prohibiendo matar. Si alguien se entera, ¿podríamos ser capturados por apareamiento forzado? La discusión dejó a todos pálidos y las expresiones feroces en sus ojos entraron en pánico. Al final, el líder del grupo tomó la decisión final. Desde que llegó este momento, no hay argumento para irse. Tendría algunas reservas al matar a un cultivador de Golden Core, pero a un cultivador de Foundation Establishment. Ni siquiera se le puede considerar carne de cañón. Incluso si las sectas inmortales se enteran, realmente no nos harán nada. ¡Ataque! El líder ordenó, pero él mismo permaneció inmóvil. Los 5 cultivadores del establecimiento de la fundación intercambiaron miradas. Impotentes, sin atreverse a desafiar la orden, sacaron sus respectivas armas espirituales y atacaron a Li Fan. Si bien es cierto que tienen una ventaja absoluta en fuerza, no me pidieron mi opinión de principio a fin. Quizás me están subestimando demasiado. Una intención asesina apareció en los ojos de Li Fan. Al principio quería volver directamente, pero ahora bien podría divertirme un poco contigo. 3 espadas, un martillo de hierro y un pequeño sello. 5 armas espirituales diferentes emitieron luz, todas volando hacia Li Fan al mismo tiempo. La figura de Li Fan permaneció quieta mientras activaba la técnica secreta de Ancient Body Transformation DAO. Su conciencia espiritual se desprendió, transformándose en 5 y uniéndose a las 5 armas espirituales. Con un pensamiento, Li Fan sintió como si estas 5 armas espirituales se hubieran convertido en parte de su propio cuerpo. Al comandarlos sin esfuerzo, los manipuló para atacar a los 5 cultivadores del establecimiento de la fundación. Resulta que son un grupo de tontos ignorantes que no entienden el arte del cultivo de armas espirituales. Li Fan se burló en su corazón. Esta técnica secreta del Dao de transformación del cuerpo antiguo se llamaba transformación del cuerpo externo. Podría influir y controlar las armas espirituales de otros cultivadores, teniendo a menudo un efecto milagroso en momentos cruciales de la batalla. Por supuesto, la eficacia variaba dependiendo del control del cultivador sobre sus propias armas espirituales. Una situación como la actual, donde Li Fan obtuvo fácilmente el control de las armas espirituales, rara vez ocurría. Esto solo podría significar que los otros 5 ni siquiera habían realizado el refinamiento más básico del arma espiritual. Era como si hubieran cogido las armas espirituales del suelo y hubieran empezado a utilizarlas directamente. No había ni una pizca de sentido común. La repentina inmersión de las armas espirituales tomó a los 5 por sorpresa. En medio de gritos de sorpresa,
intentaron frenéticamente resistirse. La fuerza de estos individuos era realmente mediocre y, en el caos, cada uno sufrió reveses. Naturalmente, Li Fan aprovechó su desorden. Manipulando las 5 armas espirituales, lanzó continuos ataques como una violenta tormenta. Contra todo pronóstico, inesperadamente los dejó impotentes para contraatacar. Como la victoria parecía inminente, el líder entre los 7 ya no podía quedarse quieto. ¡Qué grupo de gente tan inútil! Él maldijo en voz alta. Posteriormente, invocó una espada voladora emisora de escarcha que rebosaba de luz. Llevando el formidable poder del núcleo dorado, se dirigió hacia Li Fan. Li Fan movió su conciencia espiritual, intentando controlar la espada voladora. Sin embargo, solo se detuvo brevemente y en el instante siguiente atravesó el cuerpo de Li Fan. La disparidad en los niveles de cultivo es demasiado grande. Ninguna técnica secreta puede compensarlo. Los alrededores se congelaron y luego se hicieron añicos uno por uno. Como si emergiera de las profundidades del agua en un instante, Li Fan regresó al mundo real. En el panel, verdad, el número de usos de recuerdo eterno había cambiado a 2. Intentar recordar el contenido de la técnica Dao de la transformación del cuerpo antiguo fue inútil. Sin embargo, sus experiencias personales quedaron vívidamente impresas en su mente. Después de reflexionar por un momento, Li Fan no hizo inmediatamente un segundo intento. En cambio, después de borrar todo rastro bajo el agua, volvió a su apariencia original. En silencio, regresó a la isla de los 10.000 inmortales. Parece que si quiero escapar de la situación, hay 2 puntos de partida. Lo primero es encontrar un método para curar la condición debilitada de Tianjang, participando en el desarrollo de la trama en las primeras etapas. Dadas las variables, podría producir un resultado diferente. La segunda es cultivar el reino del núcleo dorado durante el periodo posterior a tomar la píldora del establecimiento de la Fundación Taizang. Derrotar a esas 7 personas desbloqueará el complot posterior. Bueno, no hay prisa. Primero investiguemos qué está pasando con Tianjang. En ese momento, Li Fan buscó palabras clave en el espejo Tianxuan. Debilidad, inconsciencia, un cuerpo que no crece. Después de un momento, aparecieron docenas de piezas de información. Feto no completamente desarrollado, expulsado forzosamente del cuerpo por una cultivadora. Fragilidad innata, esencia insuficiente. Necesita un tónico potente para reponer la energía innata para el tratamiento. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C234. Potencial oculto en el cuerpo humano capítulo 234. Potencial oculto en el cuerpo humano. Entonces es un bebé prematuro. No es tan difícil de tratar, pero... Pastilla del tigre dragón Jin Yang, pastilla innata para reponer el I, pastilla nutriente de esencias. Li Fan miró los nombres de las píldoras medicinales necesarias para el tratamiento y los materiales necesarios para la alquimia, sacudiendo la cabeza en silencio. La pequeña secta montañosa del Dao de la transformación del cuerpo antiguo no tiene ninguna técnica de alquimia. Además, está bastante empobrecido y tiene recursos limitados. Incluso si sabemos que estas pastillas son efectivas, no hay garantía de que podamos encontrarlas. Además, aún no se sabe con certeza si estas pastillas existían hace miles de años. Li Fan revisó toda la información restante y el otro enfoque común fue usar tesoros celestiales para reponer el cuerpo deficiente. Sin embargo, ninguno de ellos era adecuado para la situación en la que se encontraba Tianjang. Un cultivador con una debilidad innata hasta el punto de la condición de Tianjang era de hecho muy raro. Desde la creación de la Alianza de los 10.000 Inmortales, solo ha habido unos pocos casos de este tipo. Podría considerarse un caso difícil y no hubo muchas referencias para Li Fan. ¿Tengo que seguir el método de abrirme paso hasta el reino del núcleo dorado después de todo? Espera un momento, ¿por qué me olvidé de esto? Li Fan quedó momentáneamente atónito y de repente se dio cuenta. Activando el Dao de la transformación divina, rápidamente examinó el Sutra Inmortal del Doctor Celestial registrado en su mente. Aunque Li Fan había memorizado todas las escrituras médicas, el contenido de este libro médico era demasiado amplio. Anteriormente, estaba almacenado en el cristal azul de su mente y no podía usarlo a voluntad con solo pensarlo. Por eso,
instintivamente lo pasaría por alto. El sutra inmortal del Doctor Celestial fue realmente profundo y no decepcionó a Li Fan. Pronto, Li Fan encontró la descripción de la dolencia correspondiente. Somnolencia excesiva, retraso en el crecimiento, todos estos síntomas se deben a una esencia y energía innatas insuficientes. Para curar esta afección, existen 3 métodos. Lo primero es la suplementación, lo segundo es el peligro y lo tercero es el veneno. Li Fan repasó los 3 métodos de las escrituras médicas uno por uno, admirando en silencio. El camino de la medicina realmente no debe subestimarse. La llamada suplementación era el método que Li Fan había encontrado anteriormente en el espejo Tianxuan, utilizando tesoros celestiales para complementar la esencia y la energía innatas. Los otros 2 métodos, peligro y veneno, eran intrigantes. Según las escrituras médicas, aunque quienes padecían esta condición tenían deficiencias innatas, siempre que sobrevivieran un año después del nacimiento, tendrían una constitución completa y se convertirían en una entidad completa. El cuerpo humano contiene un potencial oculto infinito, pero los medios ordinarios no pueden estimularlo ni invocarlo. Solo durante el sueño profundo, ignorante e inconsciente, uno podía aprovechar instintivamente la vitalidad del cuerpo para compensar las deficiencias innatas. Esta fue también la razón por la que aquellos con debilidades innatas a menudo caían en periodos prolongados de sueño profundo. Los principios de los métodos de tratamiento del peligro y del veneno se basaron en esta base teórica. El principio básico era el mismo, el veneno era más extremo y el peligro más conservador y moderado. Ambos métodos tenían como objetivo estimular con fuerza la vitalidad potencial del cuerpo tomando medicamentos para eliminar la debilidad innata. Si se comparaba la vitalidad del cuerpo con el agua, entonces la debilidad innata era como una sequía prolongada, que dejaba la tierra agrietada y carente de agua. El potencial oculto del cuerpo era como un vasto depósito río arriba. El método del veneno consistía en hacer explotar directamente el embalse, arriesgándose desesperadamente y buscando sobrevivir en medio de la muerte. Era adecuado para situaciones desesperadas en las que no había otra opción. El método del peligro consistía en abrir periódicamente las compuertas, liberando agua de vez en cuando para reponer la esencia y la energía del cuerpo. Al mismo tiempo, extraía agua de otros ríos, utilizando un enfoque dual. Estos 2 métodos pueden parecer increíbles, pero tienen su propia lógica. La gente a menudo libera un poder mucho mayor en situaciones desesperadas. El potencial oculto dentro del cuerpo humano. ¿Podría ser este el camino del Dr. Celestial? Quizás, mientras se practica el cultivo y se despliegan formaciones, sería bueno estudiar el Sutra Inmortal del Doctor Celestial. Habiendo encontrado una solución, Li Fan no se apresuró a volver a utilizar el recuerdo eterno. En lugar de eso, revisó la situación de combate de San Qianmo en Descasen Gawal Seated. 98 victorias, 28 empates. Aún así, no había surgido ningún ganador. A medida que aumentaron las victorias de San Qianmo, atrajo más atención. Los retadores también se hicieron más fuertes continuamente. Un cultivador llamado So Invincible parecía haber creado un personaje basado en sí mismo. Había lanzado 5 o 6 desafíos seguidos. Aunque fue derrotado cada vez, la duración de las batallas aumentó gradualmente. Después de la última batalla, envió un mensaje emocionado, afirmando haber descubierto una manera de derrotar a San Qianmo. Una vez que cultivara bien, inmediatamente vendría a desafiar. Li Fan estaba muy ansioso por esto. Según la explicación de Trus sobre el uso del recuerdo eterno para simular la creación del mundo, Li Fan tenía una idea de por qué había quedado atrapado en la ciudad de Ningyuan en el reino inmortal caído. Aún debería estar influenciado por la obsesión. Al igual que no puedo abandonar la cueva Tianyang, sin resolver la obsesión, nunca podré abandonar la ciudad de Ningyuan. En cuanto a quién tiene obsesión y qué obsesión, en la actualidad, la mayor posibilidad es San Qianmo. Tal vez derrotarlo podría traer consigo algunos cambios diferentes. Espero que Soy Invencible, haga honor a su nombre y no me decepcione. Al cerrar discutiendo sobre Dao mientras estaba sentado, Li Fan luego revisó la situación del lado de Xiao En. Desde que recibió la guía de Senior School, Xiao En ya había comenzado a tomar medidas. Su Xiao Mei ingresó oficialmente al reino de los huesos blancos y recibió 6 deseos sin forma de Li Fan.
Al entrar en la etapa de condensación su cultivo se disparó. Su Chanyu aún no había completado la eliminación del miasma inmortal mortal en su cuerpo, pero quizás debido a su corta edad, el progreso fue mucho más rápido que antes. Se estimó que dentro de 1 o 2 años podría atraer con éxito energía espiritual. Xiaoen llevó a las hermanas Jin errantes a la isla desierta y les enseñó el método para disipar el miasma. Lo mismo ocurrió con San Gaobo. Sin embargo, durante este proceso, hubo un episodio un tanto divertido que dejó a Li Fan divertido. Como Ye Feipen había estado vagando solo durante muchos años, reservado sobre sus actividades y a menudo no respondía cuando Xiaoen intentaba comunicarse con él, Xiaoen tuvo que manejar todos estos asuntos solo. Entonces, cuando Ye Feipen regresó con una expresión emocionada, de repente vio a San Gaobo parado en la playa, mirándolo con calma. El gordo ligeramente culpable pensó que alguien había descubierto que había aprovechado la oportunidad de San Gaobo y creía que alguien había venido a buscar venganza. Ye Feipen inmediatamente se asustó muchísimo. Antes de este exsabio inmortal de la integración Dao, no tenía la menor idea de resistencia. En lugar de eso, decidió huir sin mirar atrás, a una velocidad varias veces mayor que cuando llegó. No se detuvo hasta que pensó que estaba completamente a salvo, y solo entonces se detuvo con el corazón todavía lleno de miedo persistente. Dejando a San Gaobo parado en la playa en total confusión. Al final, después de que Ye Feipen y Xiaoen se comunicaron, resolvieron el malentendido. Sin embargo, por el momento, Ye Feipen no tenía cara para regresar a la isla desierta. Continuó persiguiendo los desastres de viento en el mar de Konyun. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C235. Pinceladas maravillosas escribe un capítulo espléndido capítulo 235. Pinceladas maravillosas escribe un capítulo espléndido. A través de la visión del cielo y la tierra, Li Fan vio que ocasionalmente había puntos de luz azul surgiendo alrededor de Ye Feipen. Parece que el plan de Ye Feipen para atraer la atención del mar de Konyun avanza sin problemas. Los caminos de cultivo de los niños fueron avanzando poco a poco. Esengao tampoco se quedó atrás. Durante este periodo, la mayor parte de los comentarios sobre el progreso del cultivo de Li Fan provinieron de Esengao. Aunque su velocidad de cultivo no fue tan rápida como la de esos prodigios, considerando su nivel de cultivo similar al de Li Fan, la retroalimentación fue mucho mayor. No hace mucho le envió un mensaje a Li Fan con palpitaciones. Mencionó que su amigo lo había invitado a explorar una cueva, pero en ese momento estaba cultivando a puertas cerradas y no pudo responder. Después de completar su cultivo, se sorprendió al saber que el equipo de exploración de su amigo había sido completamente aniquilado. Además, la cueva no albergaba un cultivador del núcleo dorado, sino una marioneta de la transformación del alma. Al reflexionar sobre la fuga por los pelos, Esengao no pudo evitar sudar frío. El camino del cultivo es verdaderamente peligroso. Cualquier pequeño error puede provocar la muerte. Mi hermano, Wei Yizheng, tiene un talento bastante impresionante en el cultivo. Muchos pensaron que alcanzaría el nivel Golden Co en unos pocos años, pero quien hubiera pensado que desaparecería tan fácilmente. El Esengao se estremeció después. Li Fan consoló casualmente a Esengao con algunas palabras, recordándole que no deambulara imprudentemente. Por cierto, renunció al interés de Esengao durante el año siguiente, instándolo a centrarse en el cultivo. El Esengao estuvo de acuerdo repetidamente. Con el creciente número de personas que invierten en ella, la retroalimentación que recibo cada día de la técnica de meditación de montaña. Creo que en unos años más, prácticamente igualará el progreso que puedo lograr mediante el cultivo constante a puerta cerrada. La ventaja de sentarme y esperar el éxito es que, incluso si dedico algo de energía a hacer otras cosas, puedo disfrutar del crecimiento continuo de mi cultivo. Todo avanzaba sin problemas y Li Fan se sentía contento. Después de abandonar la isla de los 10.000 inmortales, encontró un retiro submarino apartado, comenzando la segunda ronda de la simulación del recuerdo eterno. El entorno cambió repentinamente y Li Fan llegó una vez más a la cueva hace miles de años. Tian Yang, es hora de tomar la medicina. La familiar primera línea. Li Fan bebió la sopa medicinal, obligándose a concentrarse con la ayuda de la breve oleada de calor en su cuerpo. Rápidamente susurró: «Maestro, esta medicina no tiene mucho efecto. La próxima vez,
por favor cámbialo por mí. Ignorando al atónito Tian Yanzi, rápidamente le proporcionó la receta. Su cuerpo estaba tan débil que incluso hablar era extremadamente difícil. Como si agotara toda la vitalidad de su cuerpo, Li Fan pronto cayó en un sueño profundo. Cuando Li Fan se despertó y bebió la medicina nuevamente, el calor que subía en su cuerpo estuvo acompañado de un dolor punzante insoportable. Innumerables agujas finas parecían perforar constantemente todo su cuerpo, y el rostro de Li Fan se puso extremadamente pálido en un instante, mientras el sudor corría por todo su cuerpo. Tian Yan. Hermano menor. Voces urgentes y preocupadas resonaron consecutivamente una tras otra. Apretando los dientes, Li Fan respondió en voz baja: «Estoy bien, estoy bien. Maestro, la receta es muy efectiva. Por favor, no lo cambies la próxima vez». Después de decir esto, Li Fan se desmayó. Durante el coma, sintió vagamente que su cuerpo temblaba y convulsionaba bajo un dolor extremo. Como si pudiera morir en cualquier momento. Pero en lo más profundo de su cuerpo aparentemente exhausto. Una vitalidad pura y vigorosa comenzó a surgir silenciosamente. Realmente funciona. Li Fan se relajó en su corazón y luego perdió completamente el conocimiento. En los años siguientes, Li Fan repuso gradualmente la deficiencia en su cuerpo utilizando la técnica Perel del Sutra Inmortal del Doctor Celestial. El tiempo que pasaba durmiendo profundamente se hacía cada vez menor y, poco a poco, podía levantarse de la cama y caminar de vez en cuando. Cuando la gente de Ancient Body Transformation Da sintió curiosidad y preguntó sobre la fuente de la receta, Li Fan expresó inocentemente que él tampoco lo sabía. La receta apareció automáticamente en su mente. El maestro y los discípulos del Dao de la transformación del cuerpo antiguo quedaron naturalmente asombrados. Sin embargo, no prestaron mucha atención, atribuyéndolo a la extraordinaria suerte y destino de su hermano menor. Después de todo, en el vasto mundo del cultivo se habían producido todo tipo de acontecimientos milagrosos. Hermano menor, realmente tienes mucha suerte. Hay varios ingredientes medicinales en la receta que usted proporcionó de los que nunca hemos oído hablar. Preguntamos en los mercados cercanos, pero no pudimos encontrar a nadie que los vendiera. Algunos incluso dijeron que estas hierbas simplemente no existen en el mundo del cultivo. Jeje, no lo creímos. ¿Cómo es posible que todas las demás hierbas recetadas existan, pero estas pocas sean inexistentes? Discutimos con ellos basándonos en la razón, y un discípulo de la secta del rey de la medicina pasó por allí. Al escuchar nuestro argumento, sintió curiosidad y nos pidió los detalles de nuestra receta. Luego, basándose en la farmacología, seleccionó varias hierbas comunes como sustitutos para nosotros. Solo entonces pudiste beber esta medicina. La salud del hermano menor Tian Yan estaba mejorando gradualmente. Los rostros de los miembros del Dao de la transformación del cuerpo antiguo también se volvieron mucho más brillantes. El segundo hermano mayor, Lin Xiao, el hablador, le narró los giros y vueltas a Li Fan. El hermano mayor Cixin y el tercer hermano mayor Lian Chan sonrieron y escucharon en silencio. Los días transcurrieron con calidez y calma. Li Fan fue pudiendo moverse gradualmente con normalidad. Sin embargo, los miembros del Dao de la transformación del cuerpo antiguo solo le permitieron quedarse en la cueva porque afuera era muy peligroso. Li Fan especuló que esto también podría ser una restricción del recuerdo eterno en sí. Este mundo simulado, construido basándose en el recuerdo eterno de Tian Yan, no era como el reino inmortal caído, que era casi un mundo real. Era imposible dejar que Li Fan deambulara sin restricciones. A él no le importó mucho. Durante los tiempos normales, mientras practicaba la técnica Dao de transformación del cuerpo antiguo, siempre que había oportunidad, charlaba con sus hermanos mayores para recopilar información. Estos hermanos mayores eran muy cariñosos con Tian Yan y respondían cualquier pregunta, pero solo se relacionaban con los discípulos y el maestro del Dao de la transformación del cuerpo antiguo. Tan pronto como el tema cambiaba a otros asuntos del mundo del cultivo, sonreían y evadían. Fue lamentable que Li Fan no pudiera obtener una comprensión más profunda del antiguo mundo del cultivo. Pero estos tres hermanos mayores del Dao de la transformación del cuerpo antiguo de hecho dejaron una profunda impresión en Li Fan. Lo más importante a la hora de practicar la transformación del cuerpo externo era elegir un objeto de transformación. El hermano mayor Cixin,
con un cultivo tardío del núcleo dorado, tenía una espada larga delgada de color verde esmeralda como su objeto de transformación. Cuando se integraron como uno solo, la espada podía moverse como el viento, llevándose silenciosamente las cabezas de los cultivadores a miles de kilómetros de distancia. Podría considerarse el más fuerte entre los discípulos del Dao de la transformación del cuerpo antiguo en términos de poder de combate. El tercer hermano mayor, Lian Chan, con un cultivo de núcleo dorado medio, tenía una campana de cobre como objeto de transformación. Tenía capacidades de defensa extremadamente fuertes y podía emitir ondas sonoras para disuadir a los enemigos, sacudiendo sus corazones y almas. En cuanto al segundo hermano mayor, Lin Xiao, las cosas eran un poco peculiares. Aunque también tuvo un cultivo medio del núcleo dorado, su objeto de transformación era un bolígrafo. No tenía ningún medio especial para dañar al enemigo. Su único aspecto destacable fue su capacidad de registrar de forma independiente lo que percibía y pensaba en su mente a través de palabras e imágenes. Con una escritura hermosa y delicada, hacía que las personas se sintieran presentes, incapaces de dejar de leer. Gracias a esto, Lin Xiao podía crear obras literarias asombrosas casi todos los días a una velocidad alarmante. En cuanto a qué tipo de obras eran. Un día, cuando Li Fan se despertó por el maullido de un gato. Cuando salió y vio a Lin Xiao controlando un gato, jugando con otro grupo de gatos, quedó más que claro. Li Fan recordó de repente que el Dao de la transformación del cuerpo antiguo, a pesar de ser una pequeña secta montañosa, se haría famoso mucho más allá de las principales sectas actuales miles de años después. Todo gracias a estas espléndidas obras. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C236. Perla de las 100 vidas capítulo 236. Perla de las 100 vidas. El segundo hermano mayor, Lin Xiao, tenía la piel muy gruesa. Atrapado con las manos en la masa haciendo algo travieso por su hermano menor, no mostró signos de culpa. Incluso guiñó un ojo y le preguntó a Li Fan si quería intentarlo. Antes de que Li Fan pudiera responder, la espada del hermano mayor llegó en un instante. Una aura asesina invadió el lugar, dispersando a los traviesos gatos en todas direcciones. El segundo hermano mayor, avergonzado, sonrió irónicamente, guardó su bolígrafo y escapó furtivamente de la cueva para encontrar juguetes nuevos para su diversión. Hermano menor, nunca debes imitar a tu segundo hermano mayor. Al elegir un objeto de transformación, debes optar por algo más serio. El hermano mayor SXNG le aconsejó seriamente a Li Fan. Li Fan asintió repetidamente en señal de acuerdo. Hubo muchos incidentes interesantes como este. En general, la atmósfera dentro de la secta Dao de la transformación del cuerpo antiguo era armoniosa y amigable. En este entorno, Li Fan continuó estimulando el potencial oculto dentro de su cuerpo, fortaleciendo su frágil cuerpo, todo mientras practicaba la transformación corporal externa. En el sexto año después de que Li Fan poseyera el cuerpo de Tian Yan y entrara al mundo simulado, una serie de campanas urgentes e impresionantes resonaron desde el horizonte distante. Cuando las campanas llegaron a sus oídos, Li Fan sintió una oleada de sangre y energía en todo su cuerpo, y un miedo inexplicable llenó su corazón. Todos los hermanos mayores, cada uno absorto en sus actividades, también fueron despertados abruptamente. Esta campana suena, es la campana de invocación inmortal. Los diversos hermanos mayores que acudieron rápidamente mostraron expresiones de conmoción. La última vez que sonó la campana de la invocación inmortal, recuerdo que fue porque el clan de la longevidad, que las sectas mantenían como ganado, se rebeló colectivamente, ¿verdad? Así es. En ese momento, las 10 grandes sectas inmortales emitieron una orden de búsqueda. Cualquiera que atrapara a alguno de los miembros del clan de la longevidad que huían sería recompensado con una perla de las 100 vidas, añadiendo docenas o incluso cientos de años a su vida útil. La tentación de vivir 100 años más es algo a lo que no muchos cultivadores pueden resistirse. Para competir por las cabezas de esos miembros fugitivos del clan de la longevidad, los cultivadores se lanzaron a una ola de asesinatos, creando un enorme baño de sangre. Me pregunto qué acontecimiento importante ha ocurrido en el mundo del cultivo esta vez. Los hermanos mayores discutieron con asombro. Li Fan, escuchando en silencio a un lado, aprovechó la pausa en su conversación y puso una expresión curiosa. Hermanos mayores, ¿qué son el clan de la longevidad y la perla de las 100 vidas?
Esta vez, los hermanos mayores no evitaron la pregunta como solían hacer cuando se les preguntaba sobre otros asuntos. El segundo hermano mayor, Lin Xiao, suspiró y, con envidia en sus ojos, dijo: hermano menor, debes saberlo, los cielos nunca han sido justos. Para los humanos comunes, vivir más de 100 años se considera una vida larga. Incluso para los cultivadores, si no han alcanzado el reino de la longevidad inmortal, una esperanza de vida de unos pocos miles de años es el límite. Después de una pausa, Lin Xiao continuó con un tono débil: sin embargo, en este mundo, algunas criaturas están naturalmente dotadas de una esperanza de vida extremadamente larga. Incluso los miembros comunes de sus tribus, sin un cultivo poderoso, pueden vivir fácilmente 1000 o 2000 años. Para personas con una esperanza de vida corta como los humanos, esto es realmente injusto. Clan de la longevidad. El corazón de Li Fan se conmovió. Antes de su transmigración, había leído sobre escenarios similares para el clan de la longevidad en varias novelas web. Pero en el mundo real del cultivo, nunca había visto ninguna información sobre el clan de la longevidad. Sin mencionar haber presenciado a un miembro vivo del clan de la longevidad. Hermanos mayores, ¿cómo son estos miembros del clan de la longevidad? ¿Son similares a las criaturas míticas de las leyendas? Li Fan miró a Lin Xiao con ojos inocentes y le preguntó en voz alta. Lin Xiao le dio una palmadita en la cabeza a su discípulo menor y le explicó: jeje, hay muchas variaciones. Algunos parecen bestias espirituales pero pueden hablar el lenguaje humano. Algunos son como espíritus de plantas y árboles. Algunos de ellos se parecen a los humanos, y cada uno es extremadamente hermoso. Por cierto, hermano menor, una vez escribí un libro llamado Cuentos de Viento y Luna, y los personajes principales eran miembros del clan de la longevidad de un continente distante. Déjame comprobar si todavía tengo una copia. El tema de Lin Xiao cambió repentinamente y su rostro se emocionó. Antes de que pudiera terminar, la expresión en el rostro del hermano mayor se oscureció cuando apareció detrás de Lin Xiao. El segundo hermano mayor tuvo que detener torpemente el tema inapropiado y volver al buen camino. ¿Qué estaba diciendo hace un momento? Bien, el clan de la longevidad. Hay un tipo especial de miembro del clan de la longevidad. Parecen casi idénticos a los humanos comunes y corrientes, o se podría decir que son humanos. Lo único especial es que tienen una esperanza de vida difícil de alcanzar para la gente común. Estas personas se esconden entre la multitud y viven con cautela. De vez en cuando cambian su apariencia e identidad para evitar ser descubiertos. Li Fan preguntó inmediatamente: ¿por qué tienen miedo de ser descubiertos? ¿Tiene algo que ver con esas perlas de las 100 vidas? Lin Xiao dijo en serio: hermano menor, imagina esto. Solo puedes vivir poco más de 100 años y, para entonces, ya te consideran viejo. Pero cuando otros tienen varios cientos o incluso más de 1000 años, todavía parecen tan jóvenes como siempre. ¿No te parecería injusto y exasperante? Li Fan asintió vigorosamente: es exasperante. Es tan injusto. Sí, a la gente normal le resulta difícil tolerar tal disparidad. Como mencioné anteriormente, algunos miembros del clan de la longevidad no tienen cultivos formidables. HMPH, es su propia culpa. Aquellos cultivadores que alcanzan la etapa de transformación del alma o integración del Dao pero no tienen esperanzas de longevidad, ¿cómo pueden no envidiar a esos miembros del clan de la longevidad? Lin Xiao bajó la voz. Esas grandes sectas inmortales poseen una técnica secreta llamada transformación del Dao de la vida, que puede extraer vida de los seres vivos y utilizarla. Y la esperanza de vida extraída de los miembros del clan de la longevidad es la más pura. El dibujo de decenas de miles de personas comunes a lo largo de los años solo puede condensar unos pocos frutos de la longevidad, añadiendo unos 100 años a su esperanza de vida. Pero la esperanza de vida que ofrece un miembro del clan de la longevidad se puede refinar en docenas o incluso cientos de perlas de las 100 vidas. Los ojos de Lin Xiao revelaron un rastro de codicia. Cuanto mayor sea el cultivo del miembro del clan de la longevidad, mayor será la calidad de las refinadas perlas de las 100 vidas. En aquel entonces, tuve la suerte de participar en una búsqueda de miembros del clan de la longevidad y recibí una perla de las 100 vidas. Después de tragarlo, me sentí como si flotara, como si hubiera regresado a mi juventud. Ese sentimiento. Lin Xiao se golpeó los labios,
saboreando el recuerdo. Una perla de las 100 vidas, es solo así. Realmente me pregunto a qué sabe la legendaria perla de las 1000 vidas, o incluso la perla de las 10.000 vidas. En ese momento, el habitualmente silencioso tercer hermano mayor habló de repente. Xiao Xiao, con tu cultivo, incluso si lograras tragarte una perla de las 1000 vidas por casualidad, solo significaría que sería tu destino que te extrajeran la esperanza de vida. 1. Ling Xiao miró a Liang Chan con una expresión descontenta. ¿Xiao Xiao? ¿Así es como te diriges a mí? Viejo tercero, realmente te estás volviendo cada vez más irrespetuoso. El tercer hermano mayor, con una expresión divertida, miró a Ling Xiao. ¿Qué? ¿Quieres entrenar conmigo? Pero Ling Xiao no dio marcha atrás. Parece que no he demostrado mi dominio como hermano mayor en mucho tiempo, lo que te hace tener esta idea errónea. Hoy demostraré completamente mi autoridad como hermano mayor. Después de decir eso, los dos comenzaron a pelear. Mientras tanto, el hermano mayor se quedó quieto, sonriendo y mirando. ¡Qué escena tan cálida y armoniosa! Sin embargo, poco después, la tormenta de la guerra lo destrozaría todo. Asterisco. 1. Xiao Xiao es como una forma entrañable de dirigirse a Ling Xiao como si un padre se hubiera dirigido a su hijo. Contacto. 2. Mi simulación de longevidad C237. El legado se transmite de generación en generación. Capítulo 237. El legado que se transmite de generación en generación. 3 meses después de que sonara la campana de invocación inmortal. La orden de reclutamiento inmortal llegó según lo prometido. Los discípulos del Dao de la transformación del cuerpo antiguo se reunieron para discutir estrategias. Li Fan también quería acercarse silenciosamente, pero su maestro, el maestro Wang Yanxi, lo sacó severamente, dejándolo escuchar vagamente afuera de la puerta. ¡Qué tontería! ¿Orden de reclutamiento inmortal? ¿Por qué molestarse con eso? Esas grandes sectas tienen miles de miembros, enviar algunos de los suyos no será un problema. Tenemos muy pocas personas estudiando el Dao de la transformación del cuerpo antiguo, ¿y aún así quieren que vayamos al frente? ¿Qué clase de razonamiento es este? Los comentarios del segundo hermano mayor estuvieron en línea con la experiencia previa de Li Fan. El resultado final fue consistente con las experiencias previas de Li Fan. El hermano mayor fue primero al frente. Antes de irse, todos se despidieron de él entre lágrimas. Li Fan le preguntó a Audest Senior Brother con quién iba a pelear. Cixin simplemente sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza a su hermano menor, diciendo que iba a luchar contra los malos. Luego, transformándose en un rayo de luz verde, atravesó el aire y se fue. Sin el hermano mayor, la atmósfera en el Dao de la transformación del cuerpo antiguo se volvió mucho más sombría. Afortunadamente, todavía existía Second Senior Brother, un personaje activo que animaba la atmósfera y podía provocar risas de vez en cuando. Li Fan logró llegar con éxito a la etapa de establecimiento de la fundación, trayendo un periodo de celebración al Dao de la transformación del cuerpo antiguo. Sin embargo, la alegría siempre dura poco. 1 año y 3 meses después de que Cixin se fuera. Llegaron malas noticias. El hermano mayor murió en el campo de batalla. El segundo hermano mayor estaba lleno de dolor e indignación. Según la información que obtuvo en privado, esto se debió a que las 10 grandes sectas inmortales subestimaron al enemigo. La batalla comenzó sin problemas. El enemigo se retiró paso a paso. Sin embargo, el equipo liderado por las 10 grandes sectas inmortales subestimó seriamente el poder del enemigo. Durante una persecución, fueron emboscados y tomados por sorpresa. Las pérdidas fueron cuantiosas y la línea del frente se volvió extremadamente precaria. Entonces las sectas emitieron otra orden de reclutamiento inmortal. Aunque había 100 rencores en los corazones de las sectas, bajo presión absoluta, mientras el Dao de la transformación del cuerpo antiguo no quisiera ser completamente aniquilado como otras sectas pequeñas, tenían que obedecer órdenes y alistarse nuevamente. Esta vez, el segundo hermano mayor se dirigió al frente de guerra. Por esta razón, el segundo hermano mayor tuvo una feroz pelea con el tercer hermano mayor. En el pasado, cuando los dos hermanos mayores se enfrentaban, el tercer hermano mayor, Liang Chan, normalmente tenía una ligera ventaja. Esta vez, para evitar que el otro se sacrificara,
Ambos demostraron sus verdaderas habilidades. Sin embargo, esta vez, Lian Chan perdió. El segundo hermano mayor, Lin Xiao, era muy poderoso. Su pincel salpicó tinta en el aire, atrayendo instantáneamente docenas de espadas voladoras. Aunque fueron construidos con un pincel, parecían reales. Silbando, chocaron con la campana protectora de cobre de Lian Chan. El pincel seguía moviéndose y se formaban continuamente innumerables armas espirituales ilusorias que atacaban sin cesar. Lian Chan casi no tenía capacidad para contraatacar. Resultó que Lin Xiao había estado dejando que su hermano menor ganara todo el tiempo. Lian Chan estaba consternado. Lin Xiao, sin embargo, se despidió con una sonrisa. Antes de partir, entregó a Li Fan decenas de obras aún por vender que había escrito para su custodia. Le ordenó a Li Fan que no echara un vistazo. Si Li Fan no pudo resistirse, debería actuar con moderación. Luego se fue sin preocupaciones. Después de que el segundo hermano mayor Lin Xiao se fue, el Dao de la transformación del cuerpo antiguo cayó en completo silencio. El maestro Wang Yanxi observó cómo cada uno de sus discípulos se marchaba y pareció envejecer significativamente. El tercer hermano mayor, Lian Chan, ya era un individuo silencioso. Después de ser estimulado, comenzó a practicar como un loco. Li Fan hizo lo mismo. 2 años y 3 meses después de que Lin Xiao se fuera. La orden de reclutamiento inmortal llegó una vez más. Sin embargo, el hermano mayor Lin Xiao nunca regresó. Quizás considerando la posibilidad de resistencia, las 10 grandes sectas inmortales enviaron esta vez un enviado de reclutamiento inmortal. Si hubiera alguna desobediencia, serían asesinados sin piedad. De manera similar a la experiencia anterior, después de cierta persuasión, Wang Yanxi fue al campo de batalla. En la cueva de Dao de la transformación del cuerpo antiguo, solo quedaron Li Fan y el tercer hermano mayor, Lian Chan. Li Fan ya conocía la dirección de los acontecimientos. Pero, como mero cultivador del establecimiento de la fundación, ¿cómo podría resistir la abrumadora tendencia? Solo pudo observar impotente cómo las cosas se desarrollaban una vez más. Esta vez, la batalla pareció incluso más brutal que los 2 periodos anteriores juntos. Tan solo 6 meses después, el exhausto enviado de reclutamiento inmortal regresó, trayendo órdenes de las 10 grandes sectas inmortales. Esta batalla ha llegado a un momento crucial. Todas las sectas y cultivadores laxos deben cooperar y superar juntos las dificultades actuales. Si alguien desobedece órdenes, retrasa la batalla, difunde rumores o intenta traicionar, será asesinado sin piedad. La autoridad del enviado de reclutamiento inmortal era imponente. Utilizando al cultivador más joven del Dao de la transformación del cuerpo antiguo, Li Fan, como palanca, el enviado hizo varias promesas vacías. Finalmente, incluso Lian Chan, con los puños bien apretados, aceptó al enviado de reclutamiento inmortal. Antes de irse, Lian Chan le dejó un trozo de jade a Li Fan. Contenía las experiencias de cultivo de los antepasados del Dao de la transformación del cuerpo antiguo. Le ordenó a Li Fan que no saliera fácilmente, luego cerró la puerta decisivamente y se fue. El Dao de la transformación del cuerpo antiguo se quedó una vez más solo con Li Fan. Regresó al curso original de la historia. Al recordar esta simulación, Li Fan se sintió un poco impotente. Objetivamente hablando, lo había hecho bastante bien. Utilizando el método peligro del Sutra Inmortal del Doctor Celestial, evitó con éxito su sueño. Pasó un tiempo feliz con la gente del Dao de la transformación del cuerpo antiguo. Tenía la capacidad de previsión. Podría cambiar el destino de una persona. Pero no pudo cambiar el destino de muchas personas. En la guerra antigua estuvo involucrado todo el mundo del cultivo. Incluso los inmortales de la longevidad estaban profundamente enredados en el vórtice de la guerra y no podían evitarlo. Li Fan no pudo influir ni cambiar nada de esto. Entonces, ¿cuál era la obsesión de Tian Yang? Mientras reflexionaba, Li Fan continuó cultivando. El alma de Tian Yang no es más débil que el hombre. Poco a poco, Li Fan formó sus propias especulaciones. Cuando Tian Yang era joven, observó impotente cómo su amo y sus hermanos mayores se sacrificaban para protegerse mutuamente en el campo de batalla, enfrentándose voluntariamente a la muerte.
Como miembro más débil y protegido de la secta, él, solo, sobrevivió hasta el final. Todo esto se debió a su percibida debilidad. El corazón de Tian Yang estaba lleno de culpa y arrepentimiento. Si hubiera sido más fuerte en ese momento, un poco más fuerte que sus hermanos mayores, ¿podría haberlos reemplazado en el campo de batalla? ¿Entonces no habría tenido que ver morir a sus hermanos mayores uno por uno? ¿Quizás uno de sus hermanos mayores habría tenido la oportunidad de sobrevivir? Quizás esta era la obsesión simple y sincera de Tian Yang. El tiempo pasó lentamente mientras Li Fan continuaba su cultivo. 5 años y 3 meses después de la partida de Lian Chan, la entrada a la morada del Dao de la transformación del cuerpo antiguo se abrió repentinamente. 7 cultivadores que pretendían ocupar la morada del Dao de la transformación del cuerpo antiguo entraron por la fuerza. Li Fan, que había estado recluido durante años y carecía de la experiencia para formar un Golden Co, todavía no pudo abrirse paso. El resultado fue el mismo que antes. El mundo simulado desapareció y Li Fan volvió a la realidad. El número de usos del recuerdo eterno de Tian Yang también disminuyó a 1. Sin embargo, Li Fan descubrió inesperadamente que esta vez no había ganado nada. Las docenas de obras póstumas que el segundo hermano mayor, Lin Xiao, le entregó antes de irse ahora aparecieron vívidamente en la mente de Li Fan. Después de un largo silencio, Li Fan se dio cuenta. Tal vez, debido a que Tian Yang había estado atrapado en un sueño profundo todos esos años, no pudo acompañar adecuadamente a sus hermanos mayores y compartir los últimos momentos de sus vidas. Esta también era la obsesión de Tian Yang. Borrando todos los rastros de la retirada submarina, Li Fan regresó a la isla de los 10.000 inmortales. Bajo el nombre de Lin Xiao, subió cada una de esas docenas de obras póstumas. Así, el autor fallecido hace miles de años comenzó una vez más sus actualizaciones. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C238. Mortal trasciende instantáneamente a la divinidad. Capítulo 238. Mortal trasciende instantáneamente a la divinidad. Dentro del vasto mar de información del espejo Tianxuan, Lin Xiao actualizó repentinamente docenas de obras, que no atrajeron mucha atención de la gente, excepto de sus fieles seguidores. En este círculo extremadamente pequeño de solo una docena de personas, un día tuvo lugar el siguiente diálogo. Compañeros taoístas, miren lo que he descubierto. Fairy Kyun Bai, mi maravilloso viaje con mi tercer hermano menor, Love Locking Talisman. ¿Todo firmado por Lin Xiao? ¿Podría ser alguien que usa su nombre para crear falsificaciones? Déjame comprobarlo. Silbido, el estilo, la escritura y la familiar sensación de inmersión. Además, las ilustraciones de cada capítulo son vívidas. Lo más importante es que no hay tabúes sobre con quién se acuestan los protagonistas. Humanos, inmortales, objetos, bestias, estas son sin duda las obras póstumas de Lin Xiao. He leído todas las obras de Lin Xiao cientos de veces. Puedo afirmar que estas son definitivamente sus obras genuinas. Nunca esperé ver nuevas obras de Lin Xiao en mi vida. Aunque me abra paso y muera mañana, no me arrepentiré. De repente aparecieron tantos. Si no me equivoco, probablemente fueron encontrados juntos en algunas ruinas o reliquias. Lin Xiao fue verdaderamente prolífico en su mejor momento. Me pregunto cuántas obras se perdieron en el río de la historia. Este tipo es verdaderamente generoso. Compartió abiertamente tantas obras de forma gratuita. Si fuera otra persona, seguramente venderían estas raras ediciones a precios exorbitantes. Viejo King Xuan, ¿por qué te burlas tan sarcásticamente? ¿Quieres pelear? Jeje, está ansioso, está realmente ansioso. Muy bien, King Xuan, Wang Wu, incluso con tantas ediciones raras, ustedes dos no pueden callarse. De todos modos, este generoso tipo nos ha permitido deleitarnos la vista. Deberíamos expresar nuestra gratitud. Yo me encargaré de este asunto. Déjame ver, con John C. Li Fan. Este lugar es un poco remoto. ¿Solo cultivo en el establecimiento de la fundación? Pero eso está bien. Nos reunimos aquí solo por intereses similares. Entonces, dentro del espejo Tianxuan en la isla de los 10.000 inmortales. Li Fan,
después de terminar de subir las obras póstumas de Lin Xiao, no le prestó mucha atención. Estaba contemplando cómo romper el punto muerto del recuerdo eterno. De repente, recibió una solicitud de amistad. Provincia de Tianyun, oráculo. ¿Quién es este? Li Fan se sintió un poco desconcertado. No se muestra información del reino. Su cultivo debe estar por encima del núcleo dorado. Después de pensarlo un poco, Li Fan aceptó la solicitud de amistad. Un refinado hombre de mediana edad vestido con túnicas blancas como la nieve apareció frente a Li Fan. El oráculo sonrió y le explicó los entresijos de la situación a Li Fan, expresando gratitud por el espíritu de compartir desinteresado de Li Fan. Li Fan no esperaba que incluso después de miles de años desde la muerte de Lin Xiao, todavía existiera un grupo de sus fanáticos acérrimos. Para un autor, esta fue probablemente la mejor recompensa. Si Lin Xiao lo supiera después de su muerte, sería suficiente para consolarlo. Li Fan no se jactó, en cambio, expresó su modesto agradecimiento. Oracle asintió, sin decir mucho más. Solo le dijo a Li Fan que se comunicara con él si encontraba algún problema. Li Fan estuvo de acuerdo de inmediato. Después de finalizar la comunicación, Li Fan buscó información sobre provincia de Tianyun, oráculo en el espejo Tianzuan. No encontró datos relevantes sobre Oracle. Había bastante información sobre la provincia de Tianyun. Esta provincia estaba ubicada en el medio oeste del reino Xuan'an y parecía estar muy lejos del mar Congyun. La maravilla más famosa de la provincia era un muro de sombras. El muro de sombras tenía una historia de varios miles de años y aparentemente existía incluso antes de la gran calamidad. A mediados de cada año, la pared de sombras se ilumina con luz, revelando una escena de un mortal que trasciende a la divinidad. Se dice que este fenómeno de los mortales que trascienden a la divinidad realmente ocurrió hace miles de años. Ocurrió durante la época en que se practicaba la unidad del cielo, el hombre y el Dao natural. En aquella época, un mortal alcanzaba la iluminación a plena luz del día. El mortal se convirtió en un dios, ascendiendo a los cielos en un solo paso. Esta escena extremadamente rara fue registrada por esta pared de sombras. Reapareció continuamente en la pared durante los innumerables años siguientes. Al igual que entonces, cuando ocurrió este espectáculo, también resonaría con las leyes del cielo y de la tierra, dando lugar a numerosos fenómenos asombrosos. Casi todos los cultivadores por debajo del nivel de transformación del alma podrían obtener información al presenciar la escena de un mortal que trasciende a la divinidad. Por lo tanto, muchos cultivadores de otras provincias viajarían con entusiasmo a la provincia de Tianyun con la esperanza de obtener oportunidades. Un mortal que trasciende a la divinidad, si encuentro cuellos de botella en el futuro, podría valer la pena ir a observar. En el mundo del cultivo actual, debido a la existencia de la barrera de niebla blanca, la mayoría de los cultivadores pasan la mayor parte de su vida confinados en una sola provincia. Establecer conexiones con cultivadores de otras provincias es bastante raro. Esta vez, gracias a la bendición de Lin Xiao, poder conectarse con un cultivador de la lejana provincia de Tianyun fue una oportunidad inesperada. Sin embargo, es posible que su utilidad solo se haga realidad en el futuro. En ese momento, Li Fan continuó su línea de pensamiento interrumpida. Reanudó la contemplación del camino para romper el recuerdo eterno de Tianyang. El método ahora estaba bastante claro. Antes de la llegada de la Orden de Reclutamiento Inmortal, necesitaba convertirse en el más fuerte del Dao de transformación del cuerpo antiguo y reemplazar al hermano mayor Cixin para unirse a la guerra. Sin embargo, esto parecía una tarea imposible. Desde el inicio de la simulación hasta la llegada de la Orden de Reclutamiento Inmortal, solo pasaron poco más de 6 años. Esperar que un mortal con debilidad congénita derrote a un poderoso cultivador antiguo en la última etapa de Golden Core en tan poco tiempo. Realmente fue demasiado difícil. Como mínimo, en términos de la propia aptitud de Tianyang, casi no había esperanzas de éxito. El recuerdo eterno de Tianyang en esta vida solo tenía un uso restante. Antes de tener cierto nivel de confianza, Li Fan no lo intentaba precipitadamente. Sin embargo, no hay necesidad de poner demasiado esfuerzo en ello. Si puedo superar a Golden Ko en fuerza antes de que esos 7 individuos se entrometan en la cueva Dao de la transformación del cuerpo antiguo, vale la pena intentarlo. En cuanto a cómo mejorar rápidamente la fuerza de combate real,
Li Fan ya tenía algunas ideas en este momento. Después de algunas búsquedas, cientos de piezas de información sobre los secretos ocultos del cuerpo aparecieron en la mente de Li Fan. Muchos de ellos requerían pago para desbloquearse. Este punto de contribución fue solo una gota en el océano para Li Fan. Comprobó los fiables. Otra posibilidad más allá del camino inmortal. Debate sobre el posible desarrollo de los secretos ocultos del cuerpo. Una discusión sobre la posible conexión entre el cultivo del cuerpo antiguo y los secretos ocultos del cuerpo. Renacimiento de la sangre, vitalidad infinita. El cuerpo humano contiene un potencial infinito. Este hecho no solo lo sabía el Dr. Celestial. En el largo desarrollo del reino Xuanhuang, surgieron muchas sectas para estudiar los secretos ocultos dentro del cuerpo humano. Después del establecimiento de la Alianza de los 10.000 Inmortales y el acceso abierto al espejo Tianxuan, un tesoro espiritual insuperable que facilitaba el intercambio de información de alto nivel, el estudio de los secretos del cuerpo humano se volvió aún más frecuente. Lamentablemente, los efectos prácticos son limitados por el momento. Incluso con la reacción actual de los cielos y la arduidad del camino de cultivo, todavía era mejor que desarrollar los secretos del cuerpo humano. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C239. Transformación del cuerpo externo del yo. Capítulo 239. Transformación del cuerpo externo del yo. El factor más crucial fue que la velocidad de cultivo del arte de liberar el potencial del cuerpo humano no podía compararse con el camino de cultivo transmitido por el ancestro inmortal. Li Fan consultó estos libros y descubrió que la dificultad de desbloquear el potencial secreto del cuerpo humano experimentó un salto sustancial cuando el poder alcanzó un nivel casi equivalente al reino del núcleo dorado. Era como si apareciera un grillete invisible que exigía un coste exorbitante incluso por un ligero avance. El consumo de la misma cantidad de energía produjo resultados mucho mayores en el cultivo en comparación con el descubrimiento de los secretos dentro del cuerpo humano. Además, el poder de las técnicas inmortales, capaces de invocar energía espiritual, superaba con creces la fuerza derivada únicamente del cuerpo humano. Que podría lograr el renacimiento a través de una sola gota de sangre en comparación con la destreza adquirida después de formar el alma naciente, donde uno podría establecer su dominio del Dharma y volverse virtualmente invencible por medios normales. Después de mucha investigación y las conjeturas de muchos cultivadores, la técnica de descubrir los secretos del cuerpo humano podría tener un método que iguale las ventajas del Dao inmortal. Sin embargo, el requisito previo era escapar del entorno del reino Xuanhuang. Así como en este mundo se suprime el poder de las armas de fuego y la pólvora, la técnica para desvelar los secretos del cuerpo humano sigue el mismo principio. Una vez, Li Fan experimentó con armas de fuego traídas de Gran Xuan al mundo del cultivo. El poder explosivo se redujo a casi el 1% de su fuerza original. Lo que originalmente era un arma letal se convirtió en un juguete para niños en un instante. Como el reino Xuanhuang es un mundo del Dao inmortal, los sistemas de poder fuera del Dao inmortal serán suprimidos en diversos grados. Es como si los cielos estuvieran repeliendo conscientemente fuerzas externas. Sintetizando sus experiencias previas, Li Fan llegó a tal conclusión. Sin embargo, incluso antes de esto, Li Fan tenía una vaga especulación. No estaba particularmente sorprendido. Aunque carece de mayor potencial, es suficiente para ayudar a Tianyang a abrirse paso. Sin embargo, confiar únicamente en el poder de descubrir los secretos del cuerpo humano no alcanza el núcleo dorado en 6 años como mortal. Aún falta un poco. Dao de la antigua transformación corporal. Usándote para establecer las bases. Li Fan contempló lentamente las posibilidades relevantes en su mente. Para ser honesto, la transformación del cuerpo antiguo, la transformación del cuerpo externo de Dao y el método actual de robar tesoros celestiales de los cielos y la tierra para establecer los cimientos eran bastante similares. Ambos implicaban depender de cosas externas para nutrirse. En la isla Jin Jin, el maestro Jin habló una vez con Li Fan sobre la posibilidad de la autosuficiencia. Naturalmente, esto llevó a Li Fan a preguntarse si la transformación corporal externa podría extenderse a uno mismo. Separar completamente la conciencia y el cuerpo físico. Primero, considere el propio cuerpo como una entidad externa y luego fusione gradualmente lo externo con lo interno. La transformación externa del cuerpo, cultivada hasta el extremo, permite la unidad de lo externo y lo interno.
Si la transformación externa del cuerpo pudiera extenderse a uno mismo, alcanzar la cima del cultivo significaría tener control total sobre el propio cuerpo. Era casi idéntico a Self-Foundation. Cuando un cultivador podía comprender completamente su propio cuerpo, podía aprovechar el potencial infinito oculto en su interior. ¿Qué clase de poder aterrador se desataría? Este fue el método imaginado por Li Fan. Una vez probado con éxito en el mundo simulado, Li Fan podría replicarlo en el mundo real. Por supuesto, la dificultad que esto implicaba era sin duda extremadamente alta. Li Fan no era una persona excepcionalmente talentosa. Lograr su objetivo directamente no fue posible. Fueron necesarios repetidos intentos para finalmente lograrlo. Afortunadamente, Trust le proporcionó a Li Fan suficiente capital, lo que le permitió experimentar una y otra vez sin preocupaciones. En el mundo real, utiliza un clon para practicar la técnica de descubrir los secretos del cuerpo humano. Acumular experiencia. Una vez que te sientas seguro, ingresa al mundo simulado y pruébalo con Tian Yang. Con una firme determinación en mente, el clon que había estado inactivo todo el tiempo inmediatamente tomó acción. Mientras tanto, el cuerpo principal dividió su atención en 3 partes: cultivar, estudiar formaciones y leer el Sutra Inmortal del Doctor Celestial. Al mismo tiempo, sostuvo la segunda piedra de la transformación Dao en su palma, activó el Dao de la transformación divina y absorbió la misteriosa energía contenida en ella, fortaleciendo el cristal azul en su mar de conciencia. Con la mente dividida en 4, Li Fan sintió que había llegado al límite sin afectar la eficiencia. Si bien era posible dividir su conciencia para hacer más cosas, inevitablemente ralentizaba la velocidad del pensamiento y la pérdida superaría la ganancia. La solución a este problema tendría que esperar hasta que su conciencia espiritual se fortaleciera en el futuro. Limpiando su mente de distracciones, Li Fan se sumergió completamente en el cultivo. A medida que el tiempo pasaba lentamente, había llegado el 15º año. En la isla desierta, después de una sesión de sparring con Xiao Eng, Ye Fei Pen, quien todavía perdió bajo el movimiento Water Dragon Song, se sintió algo frustrado. Con expresión infeliz, apartó a todos y llegó a la playa, mirando el mar sin límites, conspirando en secreto. Maldita sea, si esto continúa, sin mencionar a Xiao Eng, incluso su Xiao Mei me superará. Y ese Sangaobo también. Es digno de ser una figura que pudo lograr la integración Dao en la última vida. Pensé que al robarle la suerte, a partir de entonces se convertiría en una persona normal. Pero, inesperadamente, acercarse a él en ese momento atrajo la atención de ese viejo cráneo inmortal, lo que le permitió emprender de nuevo el camino de la inmortalidad. HMPH, si hubiera sabido esto antes, debería haber sido más despiadado y haberlo matado directamente. No hay necesidad de verlo ahora y estar incontrolablemente molesto. Pero afortunadamente, este tesoro, esta vez no tendrás ninguna oportunidad. Ye Fei Pen inconscientemente le tocó el pecho. Allí, una tenue gota de agua azul transparente lo ayudaba continuamente a absorber la energía espiritual del atributo de agua pura circundante, mejorando su cultivo. Ye Fei Pen sabía naturalmente que esta gota de agua azul era la perla Kangai. En la vida anterior, fue con su ayuda que Sangaobo pudo matar la llama carmesí como núcleo dorado y lograr con éxito la integración Dao. En esta vida, imitó a Sangaobo, persiguiendo y resolviendo constantemente desastres eólicos, tratando de atraer la atención del mar de Konjun. Después de sus incansables esfuerzos, finalmente lo logró. Sin embargo, no podía sentirse feliz por ello. Con la ayuda de semejante tesoro, mi velocidad de cultivo sigue siendo inferior a la de esos monstruos de la isla. ¿Podría ser que yo, Ye Fei Pen, sea realmente tan inútil? Cuanto más lo pensaba el gordo, más frustrado se sentía y caía en profundas dudas sobre sí mismo. Después de mucho tiempo, respiró profundamente y se consoló. Cálmate, tienes que mantener la calma. ¿Y qué pasa si mi velocidad de cultivo es un poco lenta? Mi mayor ventaja es la previsión de renacer. Ye Fei Pen miró al cielo lejano, con los ojos parpadeando. Intención de espada de calamidad celestial. Las continuas premoniciones de la perla de Kangai recientemente deberían estar relacionadas con esto. Pero en mi corazón siento que ese lugar es extremadamente peligroso y aún no me he decidido a explorarlo. No puedo seguir así.
Los ojos de Ye Fei Pen mostraron determinación. En el camino del cultivo, es inherentemente imposible no correr ningún riesgo. Si no tengo este coraje, ¿cómo planeo lograr la integración de Dao en el futuro? Mostrando una velocidad incongruente con su figura, Ye Fei Pen se movía como un fantasma, caminando sobre las olas y controlando el viento. En un abrir y cerrar de ojos abandonó la isla desierta. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C240. Tragando el viento verde capítulo 240. Tragando el viento verde. En el mar de Conjun. El lugar donde el viento verde atrapó la espada. El gordo Ye Fei Pen entrecerró los ojos y miró hacia el lugar oculto en el cielo. Su rostro mostraba una expresión vacilante. Aunque había un latido constante proveniente de la gota de agua azul en su pecho, instándolo a apresurarse a avanzar, cuando llegó el momento crítico, Ye Fei Pen dudó nuevamente. La espada de la calamidad celestial suena formidable. ¿Debería ser excepcionalmente peligroso allí? A pesar de tener la perla Kangai para proteger mi cuerpo, no puedo garantizar la seguridad absoluta. Si muero de nuevo esta vez, tengo miedo de morir realmente. La expresión del rostro del gordo fluctuaba y se sentía extremadamente en conflicto. Después de demorarse tanto tiempo, se dio cuenta de que esperar más tiempo podría atraer la atención de los cultivadores que pasaban. Solo entonces Ye Fei Pen cerró los ojos, apretó los dientes y entró corriendo. Una luz azul de ensueño apareció a su alrededor en el momento oportuno. Con la ayuda del mar Conjun, después de un momento, entró con éxito en ese extraño espacio. Una figura transparente vestida de verde permaneció en silencio. En sus manos sostenía una jaula compuesta de luz verde. El mango completamente negro de la espada de calamidad celestial, como una bestia feroz atrapada, seguía golpeando la jaula, intentando luchar y liberarse. ¿Qué es esto? La mirada de Ye Fei Pen primero permaneció en el mango de la espada de calamidad celestial por un momento, luego miró incontrolablemente hacia el viento verde. ¿Un espíritu celestial? De repente, los ojos del hombre gordo se volvieron inyectados en sangre y su rostro se llenó de ferocidad. Si no fuera por la luz azul que cubría su cuerpo, permitiéndole conservar un rastro de cordura, podría haber corrido hacia el viento verde sin ninguna consideración. Ejerciendo todas sus fuerzas, bajó la cabeza. Volviendo a la normalidad poco a poco, Ye Fei Pen, en ese momento, estaba lleno de horror. Un espíritu celestial resulta ser otro espíritu celestial. Este mango de la espada de la calamidad celestial, al poder lidiar con ella, obviamente también está en el ámbito de la integración Dao. Dos potencias de la integración de Dao. La más mínima negligencia podría significar muerte y aniquilación. Peligroso, demasiado peligroso. El rostro de Ye Fei Pen gradualmente se volvió extremadamente pálido, su mente abrumada por el miedo, sin pensamientos para observar y comprender. Cada segundo que se quedaba, el riesgo de morir aumentaba exponencialmente. Cuando recobró el sentido común, Ye Fei Pen no había logrado nada y se quedó allí mudo. No mucho después, ya no pudo soportar el miedo interior y escapó del lugar donde Viento Verde atrapó la espada. Demostrando sus increíbles habilidades para huir, voló a una velocidad asombrosa, dirigiéndose hacia la distancia. Solo cuando el miedo en su corazón se disipó por completo finalmente se detuvo. Sin embargo, después de recuperarse, Ye Fei Pen volvió a sentirse arrepentido. Quería darse una gran bofetada, con el rostro lleno de renuencia. Entonces regresó en silencio. Fuera del misterioso espacio, Ye Fei Pen dudó. Después de reflexionar durante mucho tiempo, el gordo adquirió una comprensión clara de su propio carácter. Aunque vuelva a entrar, bajo el imponente aura de dos potencias de la integración Dao, sin duda me resultará difícil calmarme. Además, este lugar es realmente demasiado peligroso. Pero las oportunidades aquí no deben abandonarse fácilmente. En poco tiempo, los ojos de Ye Fei Pen se iluminaron. Recordó cómo durante la pelea entre el viento verde y el mango de la espada, de vez en cuando se dispersaban mechones de luz verde. Esta luz verde parece ser la fuente inicial de los desastres eólicos del mar de Conjun. Es la energía que se origina en el espíritu celestial. Llevo años persiguiendo desastres eólicos y comprendo mejor que nadie lo aterrador que es este poder del cielo y la tierra. Todos los desastres eólicos se forman por estos rayos de luz verde.
Aunque no puedo enfrentarme directamente a las dos potencias de la integración DAO, creo que puedo comprender las oportunidades que ofrecen estas luces verdes. Algunas luces verdes son más fuertes que otras. Si es necesario, puedo empezar con las más débiles. Cuanto más pensaba Jeffrey Penn en ello, más factible parecía. Animándose y aumentando su confianza, entró una vez más en el misterioso espacio. Esta vez, con conciencia de sí mismo, Jeffrey Penn reforzó su determinación, controlándose para no mirar el viento verde y el mango de la espada. En cambio, se centró en las luces verdes que ocasionalmente flotaban. Bueno, este parece más fuerte. Lamentablemente no es adecuado para mí. Ah, este también. ¡Qué lástima! De esta manera, Jeffrey Penn observó con entusiasmo cómo una tras otra luz verde desaparecía ante sus ojos. Sin embargo, el gordito cauteloso, sin certeza absoluta, nunca tomaría medidas. Esperó pacientemente. En el misterioso espacio, el enfrentamiento entre el viento verde y el mango de la espada de calamidad celestial pareció durar una eternidad. El paso del tiempo pareció perder su significado. Después de un tiempo desconocido, Jeffrey Penn finalmente encontró un objetivo de caza adecuado. Una hebra de luz verde, obviamente más tenue, flotaba lentamente hacia abajo, como si no estuviera seguro de dónde caería. Jeffrey Penn, bajo la protección de la luz azul, lo siguió sigilosamente. Desde el misterioso espacio, llegó al cielo de una zona desconocida en el mar de Conjun. La luz verde se transformó gradualmente y se pudo escuchar un leve sonido de viento rugiente. Las nubes se acumulaban desde todas direcciones y una energía masiva se acumulaba silenciosamente. Al observar todo esto, Jeffrey Penn ya no pudo contener la codicia ante sus ojos. Bajo la envoltura de la luz azul, de repente sintió algo. Abriendo su gran boca, se tragó la hebra de luz verde que estaba en transformación. Cuando la luz verde entró en su estómago, el vientre del gordo se retorció y tembló violentamente. Como si se abriera de golpe en cualquier momento. Sin embargo, a Jeffrey Penn no le importó en absoluto. Incluso estaba un poco letárgico, como si acabara de terminar una comida satisfactoria. Estrechando los ojos, como si estuviera a punto de quedarse dormido en cualquier momento. En el espejo Tianxuan, Li Fan, que estaba practicando diligentemente, detuvo sus pensamientos por un momento. Desviando algo de atención de la visión del cielo y la tierra, observó cuidadosamente a Jeffrey Penn. Después de tragarse la luz verde, Jeffrey Penn, que originalmente se encontraba en la última etapa de condensación de I, estaba ascendiendo rápidamente. Y su destino originalmente blanco puro también adquirió un rastro de verde sagrado y puro. Además, a medida que Jeffrey Penn digería continuamente el poder de la luz verde, el color verde se volvió cada vez más intenso, manchando gradualmente el blanco circundante. Incluso los cerdos pueden volar cuando son transportados por el viento. El pequeño gordito no solo es arrastrado por el viento, se tragó toda la ráfaga de viento. No sé qué tan alto podrá volar esta vez. El destino cambia con la fortuna, un cambio engendra 100 cambios. Li Fan observó en silencio a Jeffrey Penn, pasando días y noches. En un abrir y cerrar de ojos pasaron 6 días y el vientre abultado del gordo finalmente retrocedió un poco. Jeffrey Penn abrió los ojos y un fugaz rastro de luz verde brilló en sus ojos. Después de examinar los cambios en su cuerpo, su rostro se llenó de una alegría incontrolable. Primero probó su técnica de escape en pisada de olas. Su figura parpadeó y desapareció del lugar original. Después de unas cuantas respiraciones, había volado hacia el horizonte lejano. Al menos el doble de rápido que mi velocidad original. Los cultivadores comunes del establecimiento fundacional ni siquiera pueden alcanzarme. Ahora estoy aún más seguro. Además, tengo la premonición de que a medida que mi cultivo mejore, mi velocidad podrá avanzar aún más. No puedo imaginar lo asombroso que será en el futuro. Contacto, tos.